Da comienzo en Radio María, Ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer. Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre y como se os ha indicado, os habla Juan Miguel Ferrer. Nuestro sumario nos sirve como introducción al programa. Y ya sabéis que tenemos siempre dos apartados dentro del programa fundamentales. El primero, que se titula Conociendo a nuestra Madre, donde hacemos una síntesis de lo que podría ser una mariología católica. Intentamos así fundamentar nuestra piedad mariana en una seria teología, pero presentándola de un modo comprensible y en la medida de lo posible accesible a todos. Hoy vamos a seguir con el desarrollo de la teología que se contiene en el culto católico a la Virgen María. Y en particular estamos siguiendo la colección de misas de la Bienaventurada Virgen María y en particular continuaremos en el programa de hoy con el análisis de los contenidos teológicos y espirituales de las misas para el tiempo ordinario en su segunda sección. La colección de misas de la Virgen María para el tiempo ordinario ofrece 3 series. Es que es el periodo del año más largo y además en el que con más facilidad se puede celebrar, sobre todo los sábados, la memoria de Santa María en sábado. Y para esa memoria, como para otras misas de la Virgen María que se puedan celebrar con un fondo, con un motivo pues de piedad y de amor a la Virgen en días que están libres, pues se nos ofrecen 3 series de misas para el tiempo ordinario. Hoy vamos a comentar las de la segunda sección. Son un grupo de misas, en concreto 9 misas, y las iremos comentando a través de su oración colecta fundamentalmente. Y luego la segunda parte de nuestro programa la titulamos Oraciones y prácticas de piedad mariana. Aquí vamos recorriendo diversas prácticas de piedad dirigidas a la Virgen María y hoy vamos a ver en concreto pues algunas prácticas y devociones que se desarrollan en torno a la fiesta que popularmente se conoce como de la Candelaria, la que celebra la presentación de nuestro Señor Jesucristo en el templo y antiguamente celebraba la purificación de la Santísima Virgen María. En torno a esta memoria litúrgica, que tiene su procesión propia, pues se desarrollan una serie de prácticas de piedad que sobre todo se han acumulado a lo largo de los siglos en torno a la maternidad, la gestación, el alumbramiento, del que la Virgen María se hace compañera y protectora pues de todas las gestantes, de las que están para dar a luz y de las que ya han tenido sus hijos y los están criando. Vamos así pues a desarrollar a partir de estos 2 apartados pues nuestro programa de este primer domingo y día del mes de febrero de este año 2026. Lo haremos desde las 5 a las 6 de la tarde en la península y desde las 4 a las 5 en las Islas Canarias. Vamos ahora a tener una primera pausa
en la que elevamos a la Virgen María nuestra oración, mientras vamos a escuchar una pequeña composición musical renacentista que se titula Lágrimas Antiguas, que este sentimiento de las lágrimas, del llorar, pues nos recuerden que se ríe y se llora de alegría y se gime y se llora también por acontecimientos tristes y difíciles de superar. En lo uno y en lo otro contamos con la compañía maternal de nuestra Madre la Virgen. Hoy nosotros vamos a orar por todas las mujeres gestantes y por sus hijos, los que están todavía en el vientre de sus madres, para que madre e hijos experimenten la cercanía y protección de la Virgen María y vean acompañadas sus situaciones de alegría y tristeza en este tiempo de la gestación. Conociendo a nuestra Madre, la enseñanza del Magisterio sobre María. Comenzamos ahora el primer apartado que hemos señalado dentro de nuestro sumario, que dedicamos a conocer a nuestra Madre, conociendo a nuestra Madre. Una mariología a partir, en este caso, de los textos de la liturgia, de esa preciosa colección de misas de la Bienaventurada Virgen María. Y en particular hoy nos vamos a aproximar a la segunda sección de las 3 que ofrece la colección de misas para celebrar a lo largo del tiempo ordinario. Y la primera misa de esta segunda sección es la dedicada a la Bienaventurada Virgen María, Madre y Medianera de la Gracia. En el año 1921, Benedicto XV, a petición del cardenal Desiderio José Mercier, concedió a toda la nación belga el oficio y la misa de la Bienaventurada Virgen María, medianera de todas las gracias, para que se pudiera celebrar el 31 de mayo. La sede apostólica concedió este mismo oficio y misa a muchas otras diócesis
e institutos religiosos que se lo habían pedido, con lo cual la memoria de Santa María Medianera se hizo casi general en el mundo entero. El Concilio Vaticano II en el año 64 expuso ampliamente la función de Santa María en el misterio de Cristo y de la Iglesia y explicó cuidadosamente el significado y contenido de la mediación de la bienaventurada Virgen. Dijo así: la función maternal de María para con los hombres de ningún modo oscurece ni disminuye la única mediación de Cristo, sino que muestra su eficacia. En efecto, cualquier influjo salvador de la bienaventurada Virgen en los hombres nace no de alguna necesidad objetiva, sino del beneplácito divino, y deriva de la superabundancia de los méritos de Cristo. Se apoya en la mediación de Él, depende totalmente de ella, y de ella obtiene toda su eficacia. En modo alguno impide la unión inmediata de los creyentes con Cristo, sino que la favorece. Así proclamaba el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium número 60. En el año 71, la Sagrada Congregación para el Culto Divino aprobó la misa que lleva por título Beate Mariae Virginis Gratiae Matris ac Mediatricis, que en fiel armonía con la doctrina del Concilio Vaticano conmemora a la vez la función maternal y el papel mediador de la bienaventurada Virgen. Esto se le concedió a la congregación de los hermanos siervos de la bienaventurada Virgen María, a los servitas. Pero evidentemente la colección de misas de la Virgen María, recogiendo toda esta tradición litúrgica, ofrece un formulario propio con este título para la colección de misas de la Virgen María, en particular para poderse emplear en el tiempo ordinario. Y dice así la oración colecta de esta misa: Señor Dios nuestro, que por misterioso designio de tu providencia nos has dado al autor de la gracia por medio de la Virgen María. Este inicio, esta invocación inicial a Dios, deja muy clara la doctrina. Es un designio de la providencia divina que ha hecho que el autor de la gracia, el mediador universal, Cristo, nos sea dado por medio de la Virgen María. Y sigue la oración: y la has asociado a la Virgen María a la obra de la redención humana. No entra en de qué modo, pero es un designio de la providencia divina también esta asociación de María a la obra de la redención humana. Y prosigue la oración: concédenos que ella nos alcance la abundancia de la gracia y nos lleve al puerto de la salvación eterna. Por nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, María no está entrando en competencia con su Hijo, sino que se suma a todos los redimidos por su Hijo, que, impulsados por el Espíritu Santo, cooperan en la medida que cada uno puede en esta mediación de Cristo, que en el caso de Cristo es universal, en nuestro caso es limitada, y por disposición de la gracia, en el caso de María, es también una mediación universal, pero dependiente y sometida a la de su Hijo. En esta misma misa escuchamos en el prefacio titulado El amor maternal de la bienaventurada Virgen María, que, como bien hará luego también San Juan Pablo II en la Redemptoris Mater, presenta la mediación de María como una mediación maternal. Si Jesús la hace madre suya primero y luego madre nuestra, en la cruz la hace que ella por su maternidad extienda sobre todos los redimidos por su Hijo una intercesión maternal que es singular.
Dice el prefacio: en tu inefable bondad has hecho también a la Virgen María madre y colaboradora del Redentor, para ejercer una función maternal en la Iglesia, de intercesión y de gracia, de súplica y de perdón, de reconciliación y de paz. Su generosa entrega de amor de madre depende de la única mediación de Cristo y en ella reside toda su fuerza. En la Virgen María se refugian los fieles que están rodeados de angustias y peligros, invocándola como Madre de Misericordia y dispensadora de la gracia. Queda, por lo tanto, en la liturgia, que es escuela de fe y expresión de la fe de la Iglesia, muy clara esta mediación universal de María y a su vez encuadrada en sus justos términos teológicos y espirituales, y teniendo mucha conciencia y respeto de lo que es el papel de María en la visión de otras confesiones cristianas. Pero mirar a María como madre acerca a todos los discípulos de su Hijo hacia la unidad, sin lugar a dudas. La segunda misa es la Bienaventurada Virgen María, fuente de salvación. También está este título de María, fuente de salvación, hay que entenderlo a partir del vínculo singular que une a la Madre y al Hijo, a María y a Jesús. Dirá la oración colecta de esta misa: Señor, Padre Santo, al celebrar jubilosos la memoria de la bienaventurada Virgen María, por quien nos abriste el manantial de salvación, Jesucristo tu Hijo, es decir, que María, aceptando ser madre del Redentor, María acogiendo en su humanidad la encarnación del Verbo, haciéndose madre del Verbo encarnado, madre de Dios, por la unidad en la persona de las dos naturalezas de Cristo, está de alguna manera preparando para todos nosotros, con su alumbramiento, el ofrecernos las fuentes de la salvación, es decir, a Cristo. Te pedimos, prosigue la oración, poder ofrecer los frutos abundantes del Espíritu Santo, bebiendo constantemente de esta fuente de vida. Es decir, que la imagen que aparece es el manantial inagotable de Dios que llega a nosotros por la vía de la encarnación a través de la Virgen María y que a través de Cristo y por la obra del Espíritu Santo llega a todos nosotros, de tal manera que todos recibimos de María a Cristo, Cristo que se convierte para todos nosotros en fuente de salvación y que suscita en todos los que creen en Él ese manantial que salta hasta la vida eterna. A través del Espíritu Santo nosotros podemos hacer llegar ese torrente inagotable de las gracias por todas partes y a lo largo de toda la historia hasta que el Señor vuelva. La siguiente misa de esta serie está titulada a María como Madre y Maestra Espiritual. Esta advocación mariana de Madre y Maestra Espiritual nos llega desde la tradición de la escuela carmelitana. Los carmelitas, tanto de la antigua observancia como los reformados por Santa Teresa, se han esforzado siempre en difundir por todas partes el amor a la oración, el anhelo por conseguir la perfección evangélica y a la vez el culto devoto a la Virgen María.
y tienen una gran veneración a la bienaventurada Virgen María bajo este título del Monte Carmelo. Y es así como ellos han ido gestando esta consideración de María como madre y maestra de vida espiritual. La oración colecta de la misa que recoge la colección de misas de la Virgen María se inspira en toda esta tradición espiritual carmelitana y dice así: te suplicamos, Señor, que nos ayude la admirable intercesión de la gloriosa Virgen María, para que, protegidos por su ayuda, consigamos llegar hasta el monte que es Cristo. Esta oración, que viene de la fiesta de la Virgen del Monte Carmelo, pues nos está presentando la experiencia que vivieron los primeros ermitaños del Monte Carmelo, de donde tiene su origen la orden de los carmelitas y las carmelitas. Y en ese grupo pues vivían dedicados a la oración y a la meditación de la palabra de Dios en la cima del Carmelo, viviendo en unas chozas o cuevas en torno a una pequeña ermita de la Virgen. De alguna manera, en esa pequeña agrupación de ermitaños no había otra autoridad espiritual y otra gobernanza directa que la que venía de la Virgen María, de sus ejemplos y de su intercesión. Y en las Escrituras buscaban, y en la tradición de la Iglesia saboreaban, pues esa enseñanza constante que nos brota de los ejemplos de discipulado de la Virgen María. Podemos decir que, como en esa escena que meditábamos hace pocos días en el Evangelio, en que Jesús escucha como le dicen: mira que tu madre y tus hermanos, tu familia está esperándote, quieren verte. Y él, mirando a los que estaban escuchando su enseñanza, les señala: ¿quién es mi madre y quién es mi hermano y mi hermana? Pues estos, que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Pero lejos de lo que algún protestante ha podido insinuar, que aquí hay un desprecio hacia su madre, lo que hay, como bien señaló ya San Agustín y otros padres de la Iglesia, es una consideración que antepone en María su condición de madre en la fe y discípula en la escuela de su hijo, que la de ser la que da a luz y alumbra y gesta físicamente la humanidad de Cristo, y se hace así madre de Jesús, madre de Dios. Por lo tanto, antes, dirá San Agustín, por el oído y en el corazón, lleno de fe, que por la acción del Espíritu Santo en su vientre. Así, María es verdadero modelo y es verdadera maestra y madre de vida espiritual. En el prefacio de esta misa podremos escuchar frases como esta: asociada íntimamente al misterio de Cristo, no cesa de engendrar nuevos hijos con la Iglesia, a los que estimula con amor y atrae con su ejemplo para conducirlos a la caridad perfecta. Ella es modelo de vida evangélica, de ella nosotros aprendemos, con su inspiración nos enseña a amarte, se dirige a Dios la oración, nos enseña a amarte sobre todas las cosas. Con su actitud nos invita a contemplar tu palabra y con su corazón nos mueve a servir a los hermanos. En esta misma línea de formularios de misa asociados a diversas escuelas y familias religiosas, se nos ofrece a continuación, de unas misas que están inspiradas en la tradición de los servitas, en la tradición de los carmelitas, pues ahora el formulario 33, titulado
La bienaventurada Virgen María, Madre del Buen Consejo, se inspira en la tradición de los ermitaños de San Agustín. Desde época muy antigua, estos han cultivado la devoción a la Virgen María como la que nos guía y nos aconseja en el seguimiento de su Hijo. El culto a la bienaventurada Virgen María, Madre del Buen Consejo, se difundió ampliamente desde la villa de Genesano, en Italia, cerca de Roma, donde tiene un célebre santuario dedicado a ella, en el que la atienden a su culto los hermanos y hermanas de la familia agustina, pues allí es donde se va forjando una serie de formularios de oración para esta memoria de la Virgen, en torno a este título que evidentemente nace de la contemplación del Evangelio de Juan en ese primer milagro en las bodas de Caná, donde María dice a los criados de aquellas bodas: haced lo que Él os diga. Ahí está el buen consejo de María. Hacer lo que os diga mi Hijo. Seguid las enseñanzas y ejemplos de mi Hijo. En la oración colecta de esta misa escucharemos: Señor, tú sabes que los pensamientos de los mortales son inconstantes e inciertos. Por intercesión de la bienaventurada Virgen María, en la que se encarnó tu Hijo, danos el espíritu de tu consejo, el don del Espíritu Santo de consejo, para que nos haga conocer lo que te es grato y nos guíe en nuestras tareas. Conocer lo que agrada a Dios, lo que es la voluntad del Padre, y cumplirla. Ahí está la Virgen María ayudando como Madre del Buen Consejo a que todos acudamos a Cristo, a que todos nos abramos a este don del consejo que el Espíritu Santo infunde en el corazón de los fieles. El siguiente formulario de esta serie va a ser el que se titula La Bienaventurada Virgen María, causa de nuestra alegría. En este caso nos vinculamos a una tradición, a una advocación mariana que es Nuestra Señora de Lies, Nuestra Señora de Alegría, que se celebra primero en Francia y luego desde allí se difundió su devoción en Canadá. Pero el origen de esta advocación está vinculado a una tradición de la Orden de Malta, de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, donde unos caballeros que habían caído prisioneros y que estaban encarcelados en Egipto, pues invocaban a la Virgen María pidiendo su auxilio. Ellos recibían una ayuda material y la visita de una hija de la principal autoridad musulmana del lugar donde estaban prisioneros, y la chica poco a poco se va acercando a la fe cristiana y les pide que le hagan una imagen de la Virgen María, de la que tanto le han hablado. Ellos no son buenos escultores, no saben cómo lo van a hacer, aunque ella las ha provisto de un pedazo de madera. Pero lo cierto es que la imagen aparece milagrosamente hecha en la cárcel. Y la muchacha, reconociendo el milagro que los prisioneros le cuentan, favorece el que ellos puedan huir de la cárcel y ella marcha con ellos. Pero son perseguidos y entonces tienen que invocar nuevamente el auxilio divino. Agotados se echan a dormir cerca de una playa del Mediterráneo, allí en el norte de Egipto, pero cuando despiertan están en su lugar natal en Francia, donde llevan esta imagen de la Virgen, y allí comienza un culto
a la Virgen que ha sido causa de nuestra alegría, por esa liberación, por esa conversión, por esa experiencia del cuidado maternal de María y de la protección de nuestro Dios. En la oración colecta se dice: oh Dios, que por la encarnación de tu Hijo has llenado el mundo de alegría, concédenos a los que veneramos a su Madre, causa de nuestra alegría, permanecer siempre en el camino de tus mandatos, para que nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. No hay referencias a la tradición legendaria que está en el origen de esta advocación, pero sí están los frutos espirituales que desde este santuario francés se ha intentado difundir a lo largo de todos los siglos, desde la Edad Media. Y están ahí esas ideas: veneramos a su madre, permanecer siempre en el camino de los mandamientos, que nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. La verdadera alegría no viene de que todo nos va fenomenal, de que no tenemos que experimentar sufrimientos ni dificultades en la vida, sino que viene de la unión con Cristo y del buscar la voluntad de Dios en todas las cosas. A continuación está el formulario de la Bienaventurada Virgen María, amparo de la fe. La Bienaventurada Virgen María es la mujer insigne precisamente por su fe, la discípula que en cierto modo recopila en su persona y reverbera los elementos principales de la enseñanza cristiana. Así lo recordaba Lumen Gentium 65. Es madre que sostiene y protege en la fe a sus hijos. Mujer insignia de la fe, discípula que recopila en sí los dogmas de la fe, madre que sostiene en la fe a sus hijos. Por esto, la gloriosa Madre de Dios, que destruye las herejías, como la ha cantado el himno Acatistos desde la tradición bizantina desde hace siglos, pues ya desde tiempos antiguos ha sido siempre invocada por el pueblo cristiano como amparo de nuestra fe. Por lo tanto, esta misa está orientada a pedir ser firmes en la fe, que fortalezca en la fe a todos para poder vivir según el camino de la fe en la tierra, y produce en gran parte el formulario que lleva por título Bienaventurada Virgen María del Pilar, que nosotros rezamos con tanta devoción en tierras de Aragón y de España. Vamos a ver la oración colecta de esta misa María, amparo de la fe. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuantos la invocan. Concédenos por su intercesión fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Esta oración pues nos hace recordar a todos nosotros esa oración colecta de la Virgen del Pilar. A su vez, en el prefacio escuchamos: ella, María, concebida sin pecado, no fue contaminada por la corrupción del sepulcro, pues siendo intacta en su virginidad fue constituida tálamo precioso del cual salió Cristo, luz de las gentes y esposa de la Iglesia, gloriosa en su descendencia, es esperanza de los fieles y amparo de nuestra fe. A continuación está el formulario dedicado a la Madre del Amor Hermoso. Ya en el Misal Romano, en su edición de 1962, antes de la Reforma Conciliar, y que estuvo en vigor hasta precisamente la aparición en el año 70 del actual Misal Romano, en la sección Pro aliquibus locis, para algunos lugares, el día 8 de mayo, pues se halla la misa Beate Mariae Regine Sanctorum Omnium
matris pulcre dilectionis. La expresión madre del amor hermoso aparece en el libro del Eclesiástico, capítulo 24, versículo 18, en el texto de la Vulgata. Yo soy la madre del amor hermoso y del temor y del conocimiento de la santa esperanza. Y desde el siglo X se ha empleado con frecuencia en las misas de Beata esta expresión, madre del amor hermoso, que es madre de Cristo, madre del que es la fuente de toda belleza, la imagen perfecta de la belleza divina, el más bello de los hijos de los hombres. Por lo tanto, este formulario, aparte de ayudarnos a celebrar la vía pulcritudinis en el acceso y el camino hacia Dios, asocia a la Virgen María a esta vía pulcritudinis. Vamos a conocer desde la belleza de las virtudes de la Virgen María la belleza infinita de Dios. Dios admirable en la perfección de sus criaturas. Dirá la oración colecta: oh Dios, con tu designio admirable, hiciste que Jesucristo, el más bello de los hombres, saliera de un tálamo virginal como el esposo de la Iglesia. Concédenos, por intercesión de María, su madre, la alegría y la paz para todos los pueblos, e ilumina nuestros corazones con la luz de tu gracia. También se puede usar la oración que dice: Señor Dios, en tu presencia resplandece toda hermosa la Virgen María, tu humilde sierva. Gloria de tu Hijo y compendio de virtudes, concédenos procurar como ella todo lo que es verdadero y noble, para llegar un día ante ti, fuente de toda belleza y autor del amor hermoso. Esta segunda colecta pues es como mucho más directa a la hora de presentar este misterio. Y aún hay una tercera oración: interceda por nosotros, Señor, la gloriosa Virgen María, que, adornada con los dones del Espíritu Santo, te agradó a ti y engendró para nosotros a tu Hijo unigénito, el más bello de los hombres, para que, rechazando la fealdad del pecado, buscamos sin cesar la belleza de la gracia. Esta profusión de oraciones en torno a este tema de María, Madre del Amor Hermoso, nos habla de lo vinculada que está esta celebración al misterio de la salvación y de la revelación de la verdad de Dios y de su hermosura infinita, que es susceptible de ser captada por cualquier ser humano que busca con sincero corazón. Por eso María, Madre del Amor Hermoso, está particularmente siempre atenta y mirando hacia los buscadores de la verdad, del bien y de la belleza. El siguiente formulario presenta a la bienaventurada Virgen María como Madre de la Santa Esperanza. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, afirma que la bienaventurada Virgen María en esta tierra, hasta que llegue el día del Señor, precede con su luz al pueblo de Dios peregrinante como signo de esperanza segura y de consuelo. Lumen Gentium 68. En la misa de la solemnidad de la Asunción de la bienaventurada Virgen María, en el misal romano, el 15 de agosto, el prefacio recoge estas ideas de manera estupenda. Ahora a nosotros se nos invita con un sencillo formulario a volver nuestra búsqueda de una esperanza cierta hacia la Virgen María, que presenta a su Hijo, como lo hizo a los pastores, como lo hizo a los magos, como lo hizo con los siervos de las bodas de Caná, mostrando y conduciendo
siempre hacia su Hijo, que es nuestra esperanza segura. Dirá la primera de las oraciones colectas que ofrece este formulario de misa: oh Dios, que nos concedes venerar a la Virgen María como Madre de la Santa Esperanza, concédenos por su intercesión orientar nuestra esperanza hacia los bienes de arriba, cumplir nuestra misión en la ciudad terrena y recibir un día los bienes que la fe nos invita a esperar. Y la segunda fórmula dice: Señor, tú has querido que la Virgen Santa María brille en tu Iglesia como señal de esperanza segura. Concede a los afectados por el hastío de la vida encontrar en ella aliento y consuelo, y a los que desesperan de la salvación fortaleza para levantarse. Por lo tanto, este formulario nos ayuda a consolar a los desesperados y a ofrecer una esperanza segura a los buscadores de sentido para su vida. A continuación, muy relacionado con lo que hemos vivido hasta el pasado domingo, en que celebrábamos el último día del octavario de la oración por la unidad de los cristianos, es el formulario de Santa María, Madre y Reina de la Unidad. Qué imagen tan bella la del cenáculo, después de la resurrección y ascensión de Jesús a los cielos, cuando aparecen familia y discípulos de Jesús reunidos en torno a María la Virgen, aguardando en oración el cumplimiento de la promesa de su Hijo, aguardando la venida del Espíritu Santo. Esta advocación de María, Madre y Reina de la Unidad, se ha ido preparando en los últimos tiempos de la Iglesia en la medida que crecía la convicción de que había que hacer todo lo posible por recuperar la unidad perdida entre los cristianos. León XIII, en la carta encíclica Audiutricem Populi, que publicó en el año 95-96 del siglo XIX, o Pablo VI, que en varias ocasiones usó el apelativo de María Madre de la Unidad en diversos momentos de su magisterio, estaban preparando esta advocación de luz y fortaleza para un verdadero ecumenismo. La actividad de María como madre de los discípulos se comprende bien desde la antropología, porque la madre en el hogar normalmente y por su propia naturaleza tiende a reconciliar y a unir en torno a sí a todos los hijos. Y esta misa y formulario pues están orientados también a eso, a pedir que María actúe de esta manera entre nosotros. Dirá la oración colecta: Señor, Padre Santo, fuente de la unidad y origen de la concordia, por intercesión de la Virgen María, Madre de los hombres, haz que todos los pueblos nos reunamos en un mismo pueblo de la nueva alianza. Un mismo pueblo, una sola familia. Pues bien, así damos por terminado nuestro examen de estas misas de la colección de misas de la Virgen María que se ofrecen en la segunda sección de las destinadas al tiempo ordinario. Vamos ahora a una nueva pausa de oración, donde vamos a orar por las que están dando a luz o van a dar a luz en breve o acaban de dar a luz, y vamos a pedir que el Señor las ayude en ese momento y que puedan abrazar todas con gozo a su descendencia. Mientras rezamos por esta intención, vamos a escuchar
una pieza de Händel y ahí escucharemos como un carrillón, un conjunto de campanas forman un carrillón. Aquí el instrumento utilizado, la viola organista, pues intenta llevarnos a ese sonido de las campanas que nos habla siempre de la presencia de Dios y del sentido de nuestra oración. Oraciones y prácticas de piedad marianas. Seguimos adelante en nuestro programa Ahí tienes a tu madre y vamos a comenzar la sección dedicada a oraciones y prácticas de piedad mariana. Como indicamos al comienzo del programa, hoy nuestra atención se dirige a devociones y prácticas en torno a la fiesta de la Virgen María y del Señor que popularmente conocemos como la Candelaria. La revisión del misal romano efectuada tras el Concilio Vaticano II ha querido centrar en lo cristológico esta fiesta y por lo tanto centrar la mirada en la presentación del niño Jesús en el templo. Pero el mismo texto evangélico de Lucas que recoge esta presencia de José, María y Jesús en el templo a los 40 días del nacimiento de Jesús para presentar al niño, al primogénito y rescatarlo según mandaba la ley de Moisés, iba acompañado también del rito litúrgico de la purificación de la madre. Después de haber derramado sangre en el parto, permanecía en un estado de impureza legal y tenía que quedarse en su casa, lo cual era una búsqueda de que las madres se repusieran después del parto y se reconocía públicamente a los 40 días su capacidad para reintegrarse en la vida del pueblo de Israel. En el caso de María no hay tal derramamiento de sangre según la tradición bíblica, evangélica, y por lo tanto no hay propiamente que hacer un rito de purificación. Ella no ha incurrido en impureza legal y menos todavía en impureza moral, es la Inmaculada, es la toda limpia, toda pulcra. Bien, pero esta es una ocasión para constatar, para celebrar con alborozo los efectos santificadores del Hijo en la Madre y de la acción del Espíritu Santo que viene a concebir la humanidad del Hijo a partir de la carne de María en la Madre como expresión de una consagración plena en la santidad, en la pureza, en la gracia. Esto hace que la tradición cristiana siempre, para conocer mejor a Cristo, haya mirado a la Madre en su concepción y en su alumbramiento virginales. Es madre y ha permanecido intacta, da a luz
y sigue permaneciendo intacta en su virginidad, como signo de su total entrega a Dios y como signo de la divinidad de su Hijo. Igual que en la transfiguración sobre el monte Tabor, ahora para María y para José, en la medida que es conocedor inmediato de este misterioso alumbramiento de su esposa, pues está el signo de esta esperanza y salvación para todo el género humano. Pero en torno a eso, pues se han ido desarrollando una serie de devociones y prácticas que hacían que las madres llevaran a sus hijos nacidos recientemente a la iglesia en este día, como había hecho la Virgen María. Y esta se convierte en una fiesta de la maternidad, en una fiesta de la protección de Dios sobre las gestantes, del amparo de la Iglesia sobre el don de la vida y de las madres como portadoras de la vida, y que cuida también de las mujeres en el tiempo que sigue a haber dado a luz, para que se sientan arropadas por toda la comunidad cristiana. En unos lugares son la ofrenda de los niños, la bendición de las madres, la entrega de la candela que se ha llevado este día en la procesión, o la ofrenda de dones y de obsequios adornados con velas que recuerdan toda esta tradición de María, que en este día presenta a su Hijo en el templo y es reconocida como la Madre del Redentor. Pues bien, donde tengamos alguna tradición en relación a la vida, a las madres, a los niños recién nacidos, pues cultivemos y cuidemos todo esto. Es un momento muy propicio para recordar a todos los seres humanos, nuestros contemporáneos, el valor de la vida y lo terrible que es tener que renunciar a la maternidad y renunciar a la vida, a la prosecución y transmisión de la vida. En una cultura como la nuestra, que a veces antepone otros valores y comodidades al hecho de la maternidad y la paternidad. Vamos ahora a nuestro último momento musical, donde seguimos orando, en este caso por todas las madres, las que ya tienen hijos mayores incluso, las que ya nos han dejado y están en el cielo. Así lo queremos. Vamos a orar por todas las madres, vivas y difuntas, para que cumplan su tarea de madres con la ayuda de la gracia de Dios y queriendo en todo momento ser para sus hijos y su hogar unas verdaderas embajadoras del amor de Dios. Mientras hacemos esta oración, escuchamos nuevamente una pieza de la viola organista, que en este caso es de Bach y es uno de sus alegros. Y llega el momento de despedir
este domingo 1 de febrero nuestro programa. Lo hacemos mirando hacia el ya no muy lejano día 11 de febrero. Estamos hoy a 1 de febrero, dentro de 10 días, en que celebraremos una de las advocaciones más entrañables de la Virgen María, Nuestra Señora de Lourdes. Allí se produce la gracia de una aparición. Allí se nos da un mensaje de oración y esperanza y una llamada a ejercer la caridad, tanto con los enfermos como con los cuidadores de los enfermos. Pues que este camino hacia la celebración que la advocación de la Virgen de Lourdes nos ayude a ir preparando pues esta fiesta y teniendo muy presentes en nuestra oración, en nuestra intercesión de la mano de la Virgen María ante Dios, pues a todos nuestros enfermos y a todos los cuidadores de enfermos. Hasta dentro de 15 días, queridos amigos, oyentes de Radio María. Os dejamos y esperamos permanecer todos en la escuela de María. Ave Maria Stella, Dei Materalem, atque semper Virgo felis celi porta. Acaban de escuchar Ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer.